Para esto saludamos a Fernando Esteche, director de Agencia PIA Global. Fernando, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Lucas? Un gustazo estar con ustedes. Bien, hermano. Bueno, vamos a hablar de Palestina. Se cumplió un nuevo aniversario, 77 años del Nakba. Me gustaría que nos cuentes qué significa. Bueno, Nakba es interesante la traducción del árabe, que tiene que ver con la idea de tragedia. Es el equivalente a lo que se usa en Occidente con la idea de holocausto, ¿no? Este, Tiene que ver con la imposición, la colonización, la invasión del territorio de Palestina, habitado por palestinos, que fue producto de un plan que empieza ya como proyecto empieza a fines del siglo XIX, pero que empieza a instrumentarse principios del siglo XX con algunos como los acuerdos Sykes-Picot y después los acuerdos y después la carta Balfour, donde el canciller británico se dirige a Rothschild, que es el jefe del sionismo británico, principal financista de Europa. Fíjate vos, ¿no? Un canciller hablando con un financista, ¿no? De cuál va a ser el destino, dice, ahí que la corona vería con beneplácito la construcción de un hogar nacional judío en la tierra palestina. Y desde allí empieza a financiarse y a instrumentarse una colonización creciente, intentando construir alguna suerte de equilibrio demográfico en, en Palestina, que tuvo algunos puntos, algunos elementos bastante trágicos, como el hundimiento del buque Patriota de parte de la banda Ágana, que después forma parte de las fuerzas de defensa israelí, ¿no? Que hunden un propio buque con 1.800 judíos pobres migrantes en 1940 ahí en Haifa. Pero bueno, eso es otra anécdota de toda esta tragedia, pero digo, la idea de tragedia del Nakba tiene que ver con el día que terminaba, para poner un contexto histórico, digamos, los ingleses se habían comprometido con los franceses, el Sykes-Picot, se habían comprometido a que Palestina era una cosa neutral. Se habían comprometido con los árabes a que en la medida de su apoyo en la Primera Guerra Mundial y contra el Imperio Otomano, iban a lograr su independencia. Y se habían comprometido con la banca Rothschild a que también le iban a dar ese territorio como... Hicieron una promesa a tres bandas, terminaron siendo un protectorado, asumiendo un protectorado del territorio, terminaron traicionando a los árabes y terminaron sometiéndose a las presiones de la banca y produciendo esta situación. Y el Nakba concretamente lo que va a recordar, por eso hay una fecha puntual, que podemos decir, ayer se produjo, porque tiene que ver con el día donde la élite de lo que es actualmente Israel, la élite sionista, en acuerdo con Gran Bretaña, determina declarar la independencia, entre comillas, es decir, la sumisión de un Estado nacional propio, y esto lo hace a partir de operaciones que la banda Stern, la banda Irgun y la banda Haganah, que eran estructuras terroristas, milicianas, expulsan de sus casas a los palestinos que estaban en Palestina, los expulsan, los expulsan con terribles vejámenes y situaciones sumamente violentas, y directamente les roban las casas y el territorio. Y esto es la expulsión de miles y miles de palestinos de su tierra. Por eso entre los recuerdos, entre los símbolos de la lucha palestina está la llave de hierro, la llave antigua, que es la de aquellos palestinos que no solo los expulsan de sus casas, sino que les prohíben volver a su territorio. Y es a mí me ha tocado ver alguna persona mayor palestina con la llave colgada al cuello en algún encuentro, es la llave de la puerta de su casa de la que fue usurpada. Así que el Nakba de alguna manera recuerda eso, pero que es interesante en estos días pensarla, porque ahora se está hablando con esta nueva construcción del lenguaje y ayornamiento narrativo de Nakba 2.0, ¿no? Uh -huh. Por este anuncio de limpieza étnica y de deportación de 2 millones de palestinos. Claro. Tiene una dimensión cuantitativa superior, aunque lo cuantitativo en las tragedias humanas
no tiene Que mucho eso que es muy ver. fuerte, ¿no? Porque cada vez que se habla, por ejemplo, de los rehenes israelíes, se le pone la cara, se pone la historia. De los palestinos no, no tienen No, rostro. bueno, es una manera que vos bien señalás, es una manera de construcción del discurso donde al otro, la otredad se invisibiliza, se la despoja de cualquier elemento en el que uno pueda construir empatía, Claro. y por el contrario ellos afirman esto. Se Pero les digo quita la que me humanidad, parece, ¿no? sí, sí, se los deshumaniza justamente, Son es lo que animales, que es lo que permite. plantean los israelíes, ¿no? Animales que hay que liquidar. Es la misma narrativa gobeliana que se hizo contra gitanos, moriscos y judíos en la Alemania nazi, ¿no? Judíos pobres, no judíos. No judíos. Los Rothschild, por ejemplo, se fueron tranquilos de Alemania después de haber hecho pingües negocios con el nazismo, y salieron tranquilos sin ningún problema, como toda la élite financiera judía que se reconvirtió y reasoma como sionista. Pero te decía lo del Nakba, esta idea del 2.0, sacando la idea del 2.0, estamos enfrentando una situación nuevamente de Nakba, pues yo decía esto, porque decían, enfrentamos un nuevo Nakba. No, el nuevo Nakba ya está en desarrollo desde la propia operación que estas fuerzas de defensa israelíes, basadas en estas bandas terroristas que no tuvieron empeño y empacho en asesinar a su propia gente en su momento, han acometido desde la ofensiva de ellos llaman autodefensa, desde la ofensiva de octubre, Claro. en esta operación sobre Palestina de limpieza étnica, ante la cual el mundo permanece sin capacidad de reacción o impávido, o por ahí, Lo como bien decía charlábamos con vos, Francisco, ¿no? La vez pasada que hablábamos del Papa Francisco, justamente. la globalización de la indiferencia, ¿no? Respecto a la causa palestina. Ahora, en estos 77 años han habido puntos de acuerdo, por ejemplo, con Naciones Unidas, de cómo debía ser el mapa, ¿no? De, entre comillas, los dos estados. El Estado palestino no ha sido reconocido, pero es un acuerdo tras otro que Israel ha desconocido. No, tanto Naciones Unidas, que es el responsable formal del pecado original. Acá hay un pecado original y tiene una narrativa, que es esta narrativa que Ben Gurión y Golda Meir, fundadores del Estado de Israel, decían: una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra, ¿no? Ellos invisibilizaban en esa operación, invisibilizaban los millones de palestinos que vivían en Palestina, una tierra sin pueblo. Naciones Unidas es, después de la Segunda Guerra y de la caída del Imperio Otomano, y a la hora de cumplir las promesas británicas, es la que instrumenta y crea la entidad Israel, aceptando además que exista un Estado palestino. Igual ya desde el vamos, Naciones Unidas le plantea mayor cantidad de territorio a Israel, no atendiendo el desequilibrio demográfico, pero sacando esto, justamente Israel, un día antes del cumplimiento de que se tuviera que retirar el ejército británico de su protectorado y empezar a funcionar los acuerdos de la normativa de Naciones Unidas, ellos plantean una ofensiva y ya un día antes de eso ya plantean, que es cuando se produce la Nakba, la fundación, la independencia del Estado de Israel, ¿no? Que es increíble además que se celebre en algunos países, algunos estados, porque lo que se celebra cuando se declara la independencia del Estado de Israel es la violación ya del naciente Estado respecto de una normativa de Naciones Unidas, ante lo que el Consejo de Seguridad no reacciona. Y después, con Guerra de los 6 días y Guerra de Yom Kippur, fue extendiendo su territorio en ofensivas militaristas y terroristas y robando ese territorio de todos sus vecinos, no solamente lo que era el territorio palestino originario, sino de Líbano, de Egipto, y de Jordania. Así que bueno, el mapa de Israel, si uno ve la evolución histórica del 48, desde que existen, a hoy en día ha ido creciendo, Claro. la entidad ocupacional sionista, y creciendo no casualmente ni por correr postes de alambrado, sino creciendo a expensas de operaciones militares punitivas y genocidas. Ahora te voy a preguntar de la actualidad y del mapa de Medio Oriente, pero yendo a lo que es el pueblo palestino, sabés que hace un poco más de un mes vino Rafael Klesler aquí a la radio, que estuvo en Cisjordania,
Sí. y me impactó cuando él decía, hablando con el piberío, con los jóvenes palestinos, ellos lo que me decían, contaba Rafael, que bueno, es un dirigente de aquí de la Argentina, del Movimiento Popular La Dignidad, él escuchaba de los jóvenes palestinos, yo quiero ser de Hamas. Eh, y él analizaba que, bueno, Hamas representaba una resistencia, ¿no? Bueno, a esa avanzada israelí. ¿Cómo está la cosa hacia el interior? Porque nosotros el año pasado vimos que en China se habían reunido 14 organizaciones de la resistencia palestina, del pueblo palestino, planteando la unidad. ¿Cómo está la cosa en Palestina, sabiendo que está dividida, ¿no? Porque una cosa es Cisjordania, otra cosa es Franja de Gaza. ¿Cómo está la cosa ahí? Sí, eso lo que hay que decir es que cuando hubo, después de los acuerdos de Oslo, ¿no? A expensa de Clinton, creo que era en su momento, que son acuerdos donde Israel reconoce por primera vez a Palestina, fíjate vos, y Palestina de alguna manera reconoce la existencia del Estado de Israel. Años Ahí se 90, ¿no? consolida. Estamos hablando, 92 Eso es, aproximadamente. sí, eso es la consolidación formal de la Autoridad Nacional Palestina que queda en manos de la OLP, que fue la organización que tanto en la diáspora como en propio territorio había planteado toda una lucha histórica y que no es una sola organización, está encabezada por Fatah, pero son muchas organizaciones, hay marxistas, hay islámicos, hay nacionalistas anticolonialistas, está el Frente Popular por la Liberación de Palestina, el Frente Democrático de Liberación. Es un conjunto de organizaciones. Cuando ganan las elecciones, esto se produce, los acuerdos de Oslo son fracos, como vos bien dijiste, Israel sabotea permanentemente la posibilidad de la paz y la posibilidad de la consolidación de un Estado palestino y asesinan un militante del partido del actual gobierno, un militante del Likud, ¿no? Que es el gobierno de Netanyahu, asesinan, matan, acribillan al presidente israelí, al premier israelí que había firmado esos acuerdos. O sea, absoluto sabotaje. Empiezan a sucederse una serie de provocaciones de parte de esta banda que hoy está en el gobierno israelí y se produce lo que vamos a conocer como la primera intifada, ¿no? Intifada ya venía, es un término que no tiene una traducción, pero podríamos decir que es una suerte de insurgencia, de rebelión popular, de avalancha popular, una cosa así. Ya se había producido una en su momento en Irak, se toma el nombre, se produce la primera intifada, donde tiene un epicentro fundamentalmente en Gaza, ¿no? Donde Palestina en aquel momento tenía dos grandes entidades territoriales de control de la Autoridad Nacional Palestina, que eran Cisjordania y Gaza, partidas sin conexión entre sí. Claro. Tenían que pasar por distintos checkpoints israelíes. Un paréntesis ahí, ¿no? Porque se hablaba mucho, por ejemplo, de la partición de Berlín y cómo quedaron familias divididas. Sí, sí, no, Y acá es lo mismo que Palestina, ¿no? O sea, quedaron las familias divididas porque no es que vos podías pasar libremente de no, Cisjordania a Gaza, ni mucho menos, ¿no? no solo divididas, sino militarizadas Claro. y muchas veces sin poder mover. Hasta el último tiempo los de Gaza no podían salir de Gaza. Pero después de esa primera intifada, donde OLP tiene ahí una participación bastante polémica y ahí crece, a expensas de formaciones islámicas que ya existían, crece en prestigio a partir de la lucha. Esa intifada es la que da lugar a la política de quebrantahuesos. Fíjate cómo se llama, ¿no? Pero esto la llaman así los periódicos israelíes. La política de quebrantahuesos era agarrar a los nenes palestinos de entre 8 y 14 años y quebrarles los brazos, es decir, incluso con fracturas expuestas, porque con esos bracitos tiraban piedras. La intifada era básicamente una guerra de piedras contra tanques, ¿no? No militarizada, con un nivel de militarización muy bajo, mucho más abajo que el nivel de milicias, sino al nivel de insurgencia. Por eso tenía esta característica. Ahí gana mucho prestigio la lucha de estos sectores islámicos que de alguna manera dan un salto organizativo, un salto de autonomía, un salto incluso de concepciones más nacionalistas palestinas y no tan panarabistas o panislámicas, y ahí nace Hamas. Y hay elecciones de la Autoridad Nacional Palestina y Hamas arrasa en Gaza, que había sido el epicentro de la intifada. Y la Autoridad Nacional Palestina, lejos de reconocer ese nuevo sector polémico que criticaba
los propios acuerdos de Oslo y demás, incluso corría por izquierda, podemos decir, a la Autoridad Nacional Palestina, lejos de asimilar esa situación, los combate a nivel de meterlos presos, entregarlos a Israel, perseguirlos, ¿no? La policía palestina, de la Autoridad Nacional Palestina, se enfrentó con los legítimos triunfadores de las elecciones en Gaza, eran elecciones legislativas, y desde ese momento apareció la partición formal de la resistencia palestina, donde queda autoridad nacional en Cisjordania y Gaza queda bajo el Esto estamos hablando de los últimos 20 años. Los últimos 15, 20 años, 15, sí. 20 años. Que le permite a Hamas, además, crecer, lejos de arrinconarlo, le permite, empezó a hacer las funciones estatales o paraestatales en Palestina, y esto le da también, crece mucho más en prestigio. Después de esto, entonces, lo que sí sucede, después de la operación del 7, cosas que ya hemos conversado, se produce esta reunión en China, que esta reunión en China nuclea a todas las organizaciones de resistencia de prestigio y de relevancia. Claro, y sacan la declaración de Pekín, ¿no? Que es una convocatoria de la unidad del pueblo palestino. De Pekín, que está pensando en la unidad de la resistencia palestina. Sí. Y que cualquier resolución sobre Palestina tenía que plantearse en unidad de esa resistencia. Rápidamente esa declaración es violada por Fatah, por Abbas, por el presidente, no por toda la autoridad nacional, no por el Frente Popular, no por el Frente Democrático, sino por Abbas, que hace que distintas estructuras de la propia autoridad nacional se retiren después del gobierno de la autoridad nacional ante este manejo desesperado de Abbas por tratar de mantener algo de entidad política, pero que implicaba la entrega al Hamas, que es lo que ahora vienen trabajando con algunos países árabes. Una propuesta de salida que plantea el Consejo de Cooperación del Golfo es la idea de una Gaza sin Hamas, que es como plantear en Argentina una Argentina sin peronismo, aún con las cosas, aún con un peronismo como el que podríamos discutir, claro, representado por radicales y qué sé yo. Pero aún así, son planteos que no pueden pensarse. Estamos en veda electoral, mirá que hay elecciones el domingo. Yo no dije nada. Estamos en veda electoral. No hice campaña por nadie, no hice campaña por nadie. Bueno, pensé que ibas a decir algo de lo que pasó ayer en la Facultad de Derecho, pero bueno, no. Valoración política. Sí, a ver, me parece interesante porque acá... No, y te decía lo que plantea Rafa, que hay que plantear, Rafa es de la colectividad, ¿no? Klesler, no es sionista, ni mucho menos, llega Rafael Klesler, que vos planteabas, y llega a Cisjordania, yo tuve oportunidad de hablar con él, y los pibes que pelean, los pibes que están llenos de odio, los pibes a los que ningunean permanentemente. Ayer mismo a la mañana, 300 pibitos de entre 10 y 14 años se enfrentaron. Ahí están los videos en las redes, hay que verlos, loco, porque no los dejaban pasar para ir a la escuela. Hay un checkpoint para que puedan ir a la escuela, no los dejaban pasar, los hacían levantar la remera, los pibitos se amotinaron. ¿Eso en Cisjordania? Eso es en Cisjordania, sí. No, en Gaza no hay escuela, no hay nada. En Gaza es destrucción absoluta. Ahora, el palestino cargado de dignidad. Esos pibitos, yo decía ayer, tienen la reserva de dignidad que le está faltando a la humildad para actuar en consecuencia. No la tienen todos ellos. Esos pibitos que quieren pelear, cuando dicen queremos ser de Hamas, no es que quieren ser islámicos, sunitas, rezar 5 veces. Quieren pelear. Y la autoridad, y Abbas no está planteando la pelea, está planteando la conciliación con una entidad que ya no es la del Rabin tratando de negociar Oslo, sino es la de Netanyahu, que está planteando ustedes son ratas, claro, son cucarachas y los vamos a exterminar. Entonces lo de Rafa me parece, cuando vos planteás cómo está en Palestina, Gaza está crecientemente un prestigio de la resistencia y de Hamas, y Cisjordania está asolada por una operación desde hace... yo creo ya hace unos cuantos meses para atrás, una operación de bombardeo, de militarización, finalmente, de terrorismo de Estado. Fernando, sí, que es lo que está planteándose ahora, ¿no? Básicamente el exterminio del pueblo palestino. Esta semana se dio la visita de Donald Trump por Oriente Medio. Lo charlábamos con Leila, que no fue a Israel. Yo analizaba, a partir del informe, tiene que ver con que se armó la gira de Trump de acuerdo a los intereses del lobby petrolero y no del lobby guerrerista,
¿Cómo queda la cosa en la región tras la visita de Trump y qué se puede esperar en términos geopolíticos? Porque también está la cuestión de Siria, ¿no? Donde Israel está queriendo morfar territorio también a Siria. Sí, ya se ha morfado. Sí, de los Altos del No Golán, ¿no? ya se lo morfó. Los altos y los bajos ya se fue al valle, pero digo, sacando eso, esta es la primera visita, si bien es la segunda vez que Trump sale de Estados Unidos siendo presidente, la primera fue al velorio del Papa, esta es la primera visita de agenda oficial, donde no es un dato menor que no esté Israel, yendo al Golfo, que no visite Israel. Sí. Hay una tensión silente, pero creciente, entre la banda de Ben-Gvir, Netanyahu, Mileikovsky, toda esta banda que hoy plantea el guerrerismo y la operación de exterminio. En la matriz general no tienen diferencias, y yo siempre digo, no es que Estados Unidos banca el sionismo, sino que el sionismo ha colonizado la Reserva Federal y ha colonizado los resortes de poder de Estados Unidos. En eso no hay que perder de vista eso, porque si no creemos que es voluntad de Trump poder estar o no aliado a quien sea. Yo creo que Trump juega la interna israelí, creo que tiene la intención de pacificar de la misma manera que tiene la intención de deportar y crear la Ribera Gaza. Eso sí, no se saca de la idea esa. Pero más que al lobby petrolero, lo que ha expresado en este viaje, sí, lo que fue a plantear Trump es recursos que alimenten la alicaída economía latinoamericana, y le fue bastante bien con eso. En el medio de eso les planteé, Boeing se llevó contratos en los 3 países, en Emiratos, en Qatar y en Arabia, multimillonarios. El complejo militar industrial se llevó complejos multimillonarios. Estaban en el cortejo de él Tesla, Citigroup, distintos grupos, todos se llevaron millones de contratos que redundan en entre 200.000 y 300.000 puestos de trabajo que va a reactivar de alguna manera, y ese es el gran logro de Trump. Yo creo que se va satisfecho. En el medio de eso le plantea a los países del Golfo, que son los 3 países más reaccionarios del complejo de cooperación del Golfo, más acólitos a Occidente, les plantea la incorporación a los acuerdos de Abraham. Los acuerdos de Abraham básicamente es que reconozcan a Israel. En el caso de Bin Salman, de Arabia Saudita, fue contundente, el príncipe lo dijo públicamente, que para reconocer a Israel hay que reconocer a Palestina, tiene que existir Palestina. Eso fue, en el caso de Qatar fue más discreto el catarí, mucho más genuflexo. Uh-huh. Arabia Saudita le había puesto 6 jets de cortejo, le puso 8, 2 más, y camellos, y después le puso una banda de sufis revoleando los pelos, una cosa muy... ¿Y los Emiratos? Muy rara. Y Emiratos lo mismo, se fue discreto. El más contundente fue Arabia, que es el más importante, igual es el que pone, porque Arabia y Emiratos funcionan en tándem, uh-huh. Y Qatar tiene grandes compromisos incluso con Hamas, con hermanos musulmanes, con esa vertiente del mundo islámico y árabe, y con el MI6 británico. Entonces, y desde ahí con el Estado profundo, que no es Trump. Pero eso Trump yo creo que lo plantea más como un gesto para la tensión que tiene con Israel, y un gesto hacia la interna de Israel, que buscando la victoria geopolítica. A veces la inteligencia de Trump en este viaje fue: voy a hacer negocios, voy a seducir, voy a flexibilizar y volver a implantarme ahí, porque Arabia me la están tironeando con los BRICS, me la están tironeando con la paz con Irán y qué sé yo. Y hay una característica de Trump que me parece interesante empezar a ver. El globalismo hasta aquí venía usando el proxy, ¿no? Hacía diplomacia proxy, guerras proxy. Trump salta el proxy y se hace cargo de que es una parte del problema. Entonces, en Ucrania dice: tenés que discutir la paz con Ucrania conmigo, cosa que, uh-huh, si te pones a pensar desde el punto de vista formal, no tiene ninguna cosa que ver. De hecho, hoy mismo ha dicho: Putin tiene que discutir conmigo. En Gaza discutió con Hamas, que está en la lista del FBI como organización terrorista. Liberaron a un rehén y les manda a decir a Israel que hay que volver a retomarla, pero discute directamente Estados Unidos con Hamas sin ningún tipo del Mossad sentado en el medio. Con India y Pakistán exactamente lo mismo.
Sí, anunció primero él la tregua que India y Pakistán. Entonces, me parece que hay que empezar a ver esa impronta de Trump en términos de está trabajando en términos de los propios intereses norteamericanos, habiendo identificado la necesidad de seducir o reconquistar, o por lo menos posicionarse en mejores términos con países que están tironeados, como puede ser Arabia Saudita, que no quiere decir, yo decía el otro día, de Arabia tenemos que, como de India, como de Turquía, lo que tenemos que ver no es lo malo, tenemos que ver lo bueno. No es malo que esté con Estados Unidos. No se casan con ninguno, con hacen negocio con todos. Arabia y Qatar siempre fueron ese espacio. Que estén en los BRICS, que estén como arquitectura del sur global, bueno, eso es lo bueno. Y eso es lo que intenta Trump neutralizar, y no logra neutralizarlo, logra posicionarse. Excelente. Fernando, un fuerte abrazo, gracias. Abrazo para vos, Lucas. Abrazo grande, Fernando Esteche. Pueden entrar en la agencia PIA Global y van a encontrar análisis como estos.